10 mandamientos se deben obedecer no solo por lo que explícitamente dicen, sino por lo que implican, sino por su espíritu, su base teológica. Y esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, oíste fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado con ella. Y por lo tanto, nuestro Señor nos enseña que la insistencia farisaica de interpretar los 10 mandamientos solo en la letra y solo en la letra era incorrecta. Que Moisés implicaba más cuando nos dio los 10 mandamientos, y Deuteronomio es evidencia de ello. Hemos ido a través de Deuteronomio desde el capítulo 6 viendo cómo es que los 10 mandamientos, ya fuimos a través de los primeros 5, se aplican a la vida de Israel, y hemos estado tomando enseñanza de esto para nuestras vidas. Hemos visto cómo esto nos instruye a nosotros, cómo nos guía, pues estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, y al mismo tiempo hemos tomado oportunidad tras oportunidad para contemplar la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue anunciada desde el Pentateuco, particularmente ahora el libro de Deuteronomio. Bueno, en el capítulo 21, el espíritu del sexto mandamiento, el sexto mandamiento que dice, ¿cómo dice? Como dice el sexto mandamiento, vamos a hacer un breve examen. No matarás. Muy bien. El espíritu de ese mandamiento implica justicia. Justicia. No matar implica caminar en justicia. Y hemos visto cómo este mandamiento se aplica a la vida de Israel en diferentes ámbitos. Bueno, aquí Moisés aplica el sexto mandamiento, el espíritu del sexto mandamiento, en dos aspectos de la vida de Israel. Uno es respecto a la muerte o un crimen sin culpable. Un crimen sin culpable, o sin culpable encontrado, más bien. Y el otro punto en donde aplica a Moisés este mandamiento es en aspectos familiares. Y déjenme desglosar esto para que podamos tomar enseñanza y contemplar a Cristo en este texto. Bueno, en primer lugar se nos habla de el caso en donde se encuentra a un hombre muerto, un hombre que fue asesinado, no murió naturalmente, sino que fue asesinado, pero el culpable no se halla. ¿Qué debe pasar en tales circunstancias? Bueno, hubo un crimen, realmente hubo un crimen, y por lo tanto lo que se debe hacer es que la ciudad cercana, la ciudad más cercana a ese muerto debía llevar, como vimos, un animal y quebrar su cerviz ahí. Y de esta forma se manifestaría que el castigo fue ejecutado. ¿Qué nos enseña esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué nos enseña esto sobre la realidad del pecado? Bueno, nos enseña mucho. Nos enseña mucho. Aquí aprendemos algo muy importante, que el pecado no es una ficción. El pecado no es una mera imaginación. El pecado es realmente una violación de la ley de Dios, y por lo tanto no puede ser pasado por alto. Vean esto, vean qué interesante caso tenemos aquí. Hay un muerto y no se encuentra el asesino. ¿Qué debemos hacer? Bueno, entonces no hay crimen. Si no está el asesino, no hay crimen. No,
el Señor instruye a Moisés a que diga a Israel que no, sí hay crimen. Y aquí está la gravedad. El asesinato debe ser pagado con muerte. El asesinato, el que mata a espada debe morir a espada. Pero ahora no está el asesino para que la ley se cumpla, para que la ley se ejecute. Y por lo tanto, lo que se tiene que hacer es tomar un animal inocente. Y vean algo importante, lo que se hace no es un sacrificio, ¿sí? No hay un sacrificio aquí. O sea, no es una ofrenda de paz, no es un sacrificio expiatorio, no. El animal muere como el que paga la deuda. O sea, lo que se está haciendo aquí es que al no encontrar al culpable, sangre se debe derramar. Porque Dios dijo que el que mata a espada, espada debe morir. Y no puede haber injusticia en el pueblo de Dios. Y por lo tanto, este animal se le mataría quebrándole la cerviz, derramando su sangre, diciendo: Señor, hemos castigado a este animal por culpa de que no hemos encontrado al asesino, pero queremos decirte que no estamos pasando por alto la injusticia, simplemente no la vimos. Simplemente no estamos enterados de quién cometió el crimen y por lo tanto lavamos nuestras manos para decir: Señor, libres somos de esto. Porque si lo hubiésemos encontrado, no lo hubiésemos pasado por alto, pero no lo encontramos, Señor. Y por lo tanto, este animal es testimonio de eso. Y entonces quebraban la cerviz. Esto nos dice algo muy importante. Y amigo, esto te dice algo muy importante a ti. Tu pecado es real. Tus mentiras, tus malos pensamientos, tus malas palabras, tus malos deseos, tus malas ambiciones, tu falta de adorar al único Dios, tu vida en este mundo realmente produce una deuda ante Dios. Entiende a la luz de esto que el pecado no será pasado por alto, porque si Dios es real, entonces el pecado es real. Porque ¿qué es el pecado sino una afrenta en contra de Dios? Entonces, cada vez que afrentas a Dios y pecas contra Dios y violas su ley, realmente, déjame intentar decirlo así, realmente se hace un registro. ¿Pueden ver esto? No se va a pasar por alto. Tú piensas que quizá exageramos cuando hablamos de aquí del pecado, pero no hay exageración a la luz de esto. Cada mentira, cada mala palabra, cada mal pensamiento, todos han quedado registrados y de todos tendrás que dar cuenta ante el santo Dios. Ahora, este asesino pudo huir, pero ¿crees que tú huirás del omnipresente, omnisciente y omnipotente Dios? Pecador, tú que vives quebrantando la ley de Dios, ¿crees que podrás huir de la ira venidera? ¿En qué lugar te esconderás? ¿A qué montaña pedirás que te tape? ¿Qué profundidad del mar podría esconderte? Te encontrará. Y el santo Dios dará la pena por tus pecados, que es muerte eterna. Y preguntarás: ¿y por cuántos es pena eterna? Si has cometido un pecado es pena eterna y no has cometido un pecado. Hermanos, ¿no nos hace este pasaje valorar la paz que Cristo nos ha dado? ¿No es maravilloso a la luz de esto escuchar: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios? ¿Cómo es que nosotros, cuyas deudas todas han sido registradas, incluso aquellos pecados, hermanos, que ni nuestros más cercanos saben porque nos avergüenzan, esas cosas que en este mismo momento pueden pasar por nuestra mente, que nos avergüenzan y que el que está a nuestro lado no tiene ni idea, incluso esas han sido anotadas y registradas por el santo Dios? Y ahora podemos decir que tenemos paz.
podemos decir que somos perdonados. Ahora podemos decir que Dios ya no nos persigue más para darnos el castigo que merecemos. Y todo por causa de Jesucristo. Oh hermanos, hoy trae tu alabanza a Jesucristo. Porque si estás perdonado es por causa de su perfecto sacrificio. Sacrificio que blanqueó, quitó, arrancó toda deuda. Pecador, ¿cómo le harás para limpiar y quitar todas tus deudas? Son muchas y ni una puedes quitar. Oh, solo la sangre del Cordero puede lavar tu maldad y solo por él puedes tener el perdón de tus pecados. Así que en la casa de Dios y en su santo pueblo debe haber justicia, lo cual nos muestra que el pecado es realmente una violación a la ley de Dios, que es realmente registrada y que no será pasada por alto. El otro aspecto de Deuteronomio tiene que ver con justicia familiar. Algunos comentaristas dudan si realmente ya está pasando aquí Moisés al séptimo mandamiento, el cual dice no cometerás adulterio, o si sigue aplicando los temas de justicia, pero ahora a la familia. Yo realmente creo que no hay cambio todavía, creo que el cambio viene después. Pienso que aquí está aplicando el sexto mandamiento a ámbitos familiares. Y realmente este pasaje es difícil, pero déjenme exponer lo que creo que podemos extraer de él. Bueno, el caso de que se expone aquí en Deuteronomio es de un hombre que puede tomar a una mujer de otro pueblo. Una vez conquistado el pueblo, puede tomar a esa mujer. Ahora no la puede tomar inmediatamente, tiene que hacer un proceso, la va a rapar, va a cortar sus uñas, va a quitar sus vestidos. Quizá para que pierda toda relación con el paganismo y que ahora se una al único Dios verdadero. Y quizá también como muestra de lamento, porque dice el texto que le deja llorar un mes por sus padres. Bueno, dice que hay permiso para eso, pero se da una cláusula en donde si el hombre la encuentra indigna, la puede despedir. El énfasis no creo que está en despedirla, sino el énfasis está en que no debe usarla como una esclava ni venderla. Creo que el Señor está aplicando aquí, guiando a Israel para que no se abuse de los que carecen más. No se abuse en este caso de la mujer. Y el otro caso difícil es el de la poligamia. Porque se nos explica que si un hombre toma más de 2 mujeres, no puede hacer preferencia si la primera que da hijos es la aborrecida. No, la herencia debe ir en primer lugar para él. Y creo que el punto no está en la poligamia nuevamente, sino que debe haber justicia. O sea, no se puede hacer acepción de personas. Israel debe ser un pueblo justo. A ver, déjenme aplicar el punto y después tratar un poco este aspecto difícil. Creo que el punto es aquí, hermanos, y la aplicación para nosotros que en nuestros aspectos familiares y en nuestra vida cotidiana debemos ser hombres íntegros y justos. Hombres que caminan conforme a lo que es correcto y a lo que es justo. Esto implica en muchas áreas de la vida, pero principalmente en la cuestión familiar se nos dice aquí. Ok, ¿qué hacemos con esta situación donde el divorcio es regulado? No es el único lugar. En Deuteronomio hay otra parte donde se explica cómo debe ser este proceso. Si no me equivoco, es el capítulo 24. ¿Qué debemos aprender de esto?
Bueno, debemos aprender que estas cosas malas existen por causa del pecado. Cuando leemos esto, los fariseos dijeron, a ver, Moisés nos dijo que nos divorciáramos, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No, Moisés, por la dureza de corazón, reguló esa cuestión del divorcio para que no se hicieran abusos, sobre todo a las mujeres en este aspecto. No obstante, Moisés no os mandó el divorcio. Bueno, hermanos, entendamos algo. Por la dureza del corazón existieron estas cosas en Israel como el divorcio y la poligamia. Pero estas no son permisos o no son incentivos para que el pueblo de Dios los practique, sino son regulaciones necesarias por la dureza del corazón del hombre. Es algo malvado y perverso que esto suceda. Ahora, debe regularse porque sucede, ¿sí? Debe regularse porque sucede, pero como iglesias debemos orar por el buen mantenimiento de nuestros matrimonios, por el buen mantenimiento de nuestro hogar y luchar y forzarnos para que no haya injusticias ni pecados que reinen en el hogar. Por la dureza del corazón de los hombres, estas cosas existen. Y en ocasiones golpean a la iglesia de Cristo. Algo que es doloroso, algo que es vergonzoso. Y que trae evidencia de nuestra naturaleza corrupta. Pero algo, hermanos, que por desgracia no nos podemos librar de eso. ¿Estás cuidando tu matrimonio para que esto no te suceda? ¿Para que tu matrimonio sea una luz del evangelio y no una evidencia de la naturaleza corrupta y depravada del hombre? Ok, tenemos que lidiar con cuestiones donde pasan desgracias y tenemos que lidiar con asuntos de estos incluso en la iglesia, donde matrimonios por una u otra razón llegan a sufrir la separación. Y la iglesia no debe pasar por alto esto, debe actuar y disciplinar al que peca. Pero ¿estás tú cuidando tu matrimonio para que no sea la depravación del hombre lo que se manifieste, sino la gloria de Cristo? Hermano, déjame presionar aquí un poco. Porque, no hay divorcio y no hay poligamia entre nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es si tu matrimonio revela la gloria de Dios. No es solo si está subsistiendo. ¿Saben? Incluso hombres malvados pueden permanecer juntos por intereses de negocios y odiarse y aborrecerse. ¿Pero es tu matrimonio un reflejo de la gloria y justicia de Dios, del amor? Si no, pues sí, no estás tan mal como para decir que estás en un divorcio, pero no puedo decir que eso está bien. Ok, déjenme acabar esta breve meditación hablando a los hijos. Porque se dice que si hay un hijo contumaz y rebelde, se debe hacer algo con él. Niños, jóvenes, todo aquel que todavía está en el hogar, escuchen esto. Dios está hablando aquí por medio de Moisés de lo que es justo. De lo que es justo. Es justo que obedezcas a tu padre y a tu madre. Es justo que los honres. ¿Por qué?
Porque Dios te dio la vida por medio de ellos. Les debes respeto, les debes honra, les debes sumisión, les debes reverencia. ¿Qué se debe hacer con un hijo rebelde? Niños, ¿qué se debe hacer con un niño rebelde? Yo sé que aquí hay muchos niños que saben lo que se debe hacer con los niños rebeldes, porque veo unos cuantos. Y algunos ya se escondieron. ¿Qué se debe hacer con los niños rebeldes? Dice, bueno, si ya lo castigaste, pero no entiende, el último paso, niños, vean esto, vean cuánto le desagrada a Dios su rebeldía. Si no entiende después de ser castigado y castigado, este no es el primer paso, este ya es el último paso. Debía ser llevado ante los ancianos y decir, a ver, este es un hijo contumaz, es un hijo rebelde, es un hijo glotón, es un hijo borracho, es un hijo que no se somete, es un hijo que desobedece. Entonces lo llevarían a los ancianos para ser apedreado. Debía morir por violar el 5º mandamiento. Niños, Dios aborrece todas las veces que desobedecen y deshonran a sus padres. Dios aborrece todas esas ocasiones en donde ignoran su consejo, donde truenan los dientes, no sé qué otras acciones, pero donde se avientan al piso, manifestando su rebeldía. Jóvenes, ustedes que están viviendo en rebeldía contra sus padres, ignorando su consejo e incluso haciendo cosas malvadas tras sus espaldas, Dios está tomando cuenta de ello y los va a juzgar por causa de su pecado, porque Dios lo aborrece. De manera que no sé de cuántos de los que están aquí hoy tendrían que ser apedreados por la congregación. Hermanos, no sé si esto es mucha instrucción para los jóvenes o es mucha instrucción para los padres. Debes amar más la gloria de Dios que a tus hijos. Si no les estorbas a tus hijos porque no los quieres ofender, si no les estorbas a tus hijos porque tienes miedo de que pase algo y ya no te quieran, si no les estorbas a tus hijos con seriedad, dejarás que se condenen por este pecado de desobediencia. ¿Pueden imaginar lo duro del padre de llevar a su hijo? Pero es que no podemos permitir que el pecado esté en nuestra casa reinando. Si los hijos son desobedientes, deben ser exhortados y expuestos. Concluyamos con una visión de Cristo, porque Moisés nos anticipó algo que debíamos entender de Cristo. Cristo fue el santo y perfecto. Cristo fue aquel que no pecó en nada y murió en un madero. Maldito todo aquel que muere en un madero. Deuteronomio 21 existe para instruir a Israel y cuando vieran a Jesucristo entendieran que estaba muriendo porque estaba siendo maldito. ¿Cómo es que el santo y sin mancha, el justo y el que no tenía pecado, murió en un madero? ¿Cómo es que eso pudo pasar? La razón es sencilla. Porque no moría a causa de su maldad, porque ninguna tenía. Porque no moría por causa de su pecado, porque ninguno tenía. La razón por la cual moría en ese estado de maldición, abandonado por Dios, bajo el juicio de Dios, fue porque llevaba nuestros pecados. Oh, que nadie entonces se pierda del mensaje de la cruz, que nadie se distraiga sobre el mensaje principal de Jesucristo nuestro Señor. Sí, vino a hacer milagros y a enseñarnos y a hacer otras cosas, pero entiende que Él vino sobre todo a ponerse como maldición en ese madero. Él venía, Él abrazó el madero por nosotros, porque se hizo maldición para que nosotros no tuviésemos que morir
en la maldición eterna. Oh, sigue rechazando esa cruz y morirás por la eternidad bajo el juicio de Dios. Y serás maldito por los siglos de los siglos. Pero ¿por qué has de morir así si Cristo ya fue maldición por nosotros? ¿Por qué has de morir bajo esa maldición si Cristo se hizo maldición para nosotros? Oh, que no permanezcas en tu necedad y que vayas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hermanos, traigamos alabanzas a nuestro trino Dios por la obra de salvación que nos ha dado en Jesucristo. Traigamos alabanzas a nuestro trino Dios porque el Padre dio al Hijo y por el Espíritu, hermanos, hemos creído en Él. Amén.